El 8 de mayo de 1521 nacía en Nimega, Países Bajos, un niño llamado Pedro Canicio. Su llegada al mundo ocurrió en un momento único de la historia. Solo 4 años antes, en 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero había desafiado a la Iglesia Católica, clavando sus famosas tesis en la puerta de una catedral. Europa se estaba dividiendo, familias se separaban a causa de la fe, iglesias eran abandonadas, sacerdotes dejaban sus votos. El cristianismo, que por siglos había unido el continente, ahora lo partía por la mitad. Pedro creció viendo ese caos religioso a su alrededor. Su padre, Jacob Canicio, era un hombre influyente y profundamente católico, pero incluso dentro de su propia ciudad, vecinos y amigos abrazaban las nuevas ideas protestantes. Era como asistir a una tormenta que no cesaba. Todos los días, más personas cuestionaban todo lo que la Iglesia enseñaba. Todos los días, la confusión aumentaba. Y en medio de esta crisis religiosa sin precedentes, aquel niño estaba siendo preparado, sin saberlo, para una misión extraordinaria. La infancia de Pedro estuvo marcada por la educación rigurosa. Desde temprano, sus padres invirtieron en sus estudios, percibiendo que él tenía una mente brillante y una sed insaciable por el conocimiento. Mientras otros niños jugaban en las calles de Nimega, Pedro devoraba libros. Mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba en debates teológicos acalorados, él construía silenciosamente los cimientos de algo mucho mayor. Su formación inicial ocurrió en escuelas católicas, donde aprendió latín, retórica y los primeros conceptos de filosofía. Pero lo que sus profesores no sabían es que estaban formando a aquel que sería llamado el segundo apóstol de Alemania. El destino de Pedro Canicio estaba entrelazado con la mayor crisis que la fe católica ya había enfrentado. Él no eligió nacer en aquel momento de la historia, pero la providencia divina tenía un plan. Aquel niño que crecía en medio del caos se convertiría en el hombre que ayudaría a reconectar a millones de personas con la Iglesia. A través de su inteligencia, dedicación y fe inquebrantable, Pedro no solo defendería el catolicismo, sino que lo renovaría por dentro. Sus escritos alcanzarían a más personas de lo que cualquier predicador podría alcanzar personalmente. Sus escuelas formarían generaciones enteras de católicos convencidos. Siglos después, la Iglesia reconocería la grandeza de aquel niño nacido en tiempos sombríos. Pedro Canicio sería canonizado, declarado doctor de la Iglesia y proclamado patrono de Alemania. Sí, el mismo país donde Lutero inició la Reforma se doblegaría ante un jesuita como su protector espiritual. Él también se convertiría en patrono de los catequistas y escritores católicos, título perfectamente adecuado para quien dedicó la vida entera a enseñar y escribir sobre la fe. Su fiesta litúrgica se celebra el 21 de diciembre, fecha de su paso a la eternidad. Pero en 1521 nada de esto era visible. Solo había un bebé en los brazos de sus padres, en una ciudad dividida, en un continente en llamas espirituales. Lo que nadie imaginaba es que aquella criatura frágil cargaba dentro de sí la fuerza para enfrentar lo imposible. Él no lucharía con espadas o ejércitos. Su arma sería la palabra escrita, la educación transformadora y el amor profundo por la verdad. Pedro Canicio probaría que una única vida dedicada puede cambiar el curso de la historia. La historia que estás a punto de conocer no es solo sobre un santo del pasado, es sobre cómo la fe católica sobrevivió a su mayor prueba. Es sobre el poder de la educación para transformar generaciones. Y es sobre el propósito de vida que cada uno de nosotros puede descubrir, incluso naciendo en tiempos difíciles. Pedro Canicio nos enseña que las crisis no son el fin, son el escenario donde Dios revela a sus mayores defensores. Pedro Canicio estaba en la cúspide de su formación académica cuando su vida tomó un rumbo completamente inesperado. Era 1543 y él estudiaba en la Universidad de Colonia, en Alemania, sumergido en filosofía y teología. Su mente brillante ya llamaba la atención de los profesores. Muchos imaginaban que seguiría una carrera académica tranquila,
tal vez como profesor universitario o consejero de algún noble. Pero Dios tenía otros planes y esos planes llegarían a través de un encuentro que transformaría todo. Un día, Pedro conoció a Pedro Fabro, uno de los primeros compañeros de Ignacio de Loyola y miembro de la recién fundada Compañía de Jesús. Los jesuitas eran algo nuevo en la iglesia, una orden religiosa diferente a todo lo que existía. No vivían aislados en monasterios, sino que se sumergían en el mundo para transformarlo. Fabro vio en Pedro Canicio algo especial, aquella combinación rara de inteligencia aguda y corazón inflamado por la fe. Conversaron por horas. Fabro habló sobre la misión de los jesuitas, sobre cómo eran llamados a ser soldados espirituales de la renovación católica, y algo dentro de Pedro comenzó a despertar. La semilla estaba plantada, pero la decisión no fue instantánea. Pedro luchó internamente. Tenía un futuro prometedor garantizado. Su familia tenía expectativas. El camino seguro estaba trazado frente a él. Pero aquel llamado interior era imposible de ignorar. Durante los meses siguientes, él participó en los ejercicios espirituales creados por Ignacio de Loyola, un retiro intenso de oración y discernimiento. Fue en ese proceso profundo donde la transformación personal ocurrió. El joven académico entendió que su inteligencia no era para ser guardada en una torre de marfil, sino para ser puesta al servicio de la Iglesia en su momento más crítico. En 1546, Pedro Canicio tomó la decisión que definiría su vida entera. Entró oficialmente en la Compañía de Jesús. No fue una elección emocional o impulsiva, fue una rendición consciente al propósito de vida que él sentía arder dentro de sí. En aquel momento, dejaba de ser solo un estudiante talentoso para convertirse en un instrumento de renovación de la fe católica. La vocación religiosa que muchos buscan la vida entera, Pedro la encontró a través de aquel encuentro providencial con Pedro Fabro. Pero la confirmación máxima vendría poco después. Pedro tuvo la oportunidad de viajar a Roma y conocer personalmente a Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. El encuentro entre los dos fue notable. Ignacio, con su experiencia y visión espiritual aguda, reconoció inmediatamente el potencial extraordinario de aquel joven holandés. Conversaron sobre la situación de Alemania, sobre cómo millones de católicos estaban confusos, sin orientación, perdiendo la fe. Ignacio vio en Pedro no solo a un jesuita más, sino al hombre adecuado para la misión más difícil que la orden enfrentaría. Pedro salió de aquel encuentro transformado. Ya no era solo un religioso en formación. Ahora cargaba una misión clara: ser luz en medio de las tinieblas de la división religiosa. Ignacio vio en él la combinación perfecta de sabiduría, coraje y humildad. Y Pedro encontró en Ignacio al padre espiritual y mentor que necesitaba. Aquella conexión entre los dos hombres moldearía no solo la vida de Pedro Canicio, sino el futuro de millones de católicos en Europa Central. Lo que comenzó como un simple encuentro universitario se convirtió en el punto de inflexión de una historia épica. Pedro dejó atrás las seguridades de la vida académica común y abrazó lo desconocido, la misión arriesgada, el llamado que exigía todo de él. Y es exactamente aquí donde su verdadera jornada comienza, porque la transformación personal es solo el primer paso. Lo que viene después es la acción, y la acción de Pedro Canicio cambiaría el mapa religioso de Europa. Entre 1546 y 1549, Pedro Canicio vivió uno de los períodos más intensos de su vida, la preparación teológica rigurosa que lo transformaría en el defensor intelectual de la fe católica. Él no simplemente estudió teología, se sumergió de cabeza en un océano de conocimiento profundo, sabiendo que cada página leída, cada debate librado, cada concepto dominado, sería una herramienta esencial en la misión que lo aguardaba. Pedro entendió algo que muchos ignoran. No se enfrenta a una crisis de fe con solo buena voluntad. Se necesita conocimiento sólido, argumentos consistentes, preparación intelectual impecable. Los jesuitas no bromeaban cuando se trataba de formación. Pedro fue expuesto a los mejores teólogos de la época,
hombres que dominaban no solo la doctrina católica, sino también los argumentos protestantes. Estudió las Sagradas Escrituras con una profundidad impresionante, memorizando pasajes enteros, comprendiendo contextos históricos, dominando los idiomas originales. Pero no se detuvo ahí. Se sumergió en los escritos de los padres de la Iglesia, aquellos gigantes de los primeros siglos del cristianismo que fundamentaron la teología católica. Agustín, Jerónimo, Juan Crisóstomo. Sus obras fueron devoradas y absorbidas por aquella mente privilegiada. El diferencial de la preparación espiritual de Pedro estaba en el método. Él no solo acumulaba información, aprendía a pensar teológicamente, a conectar verdades, a identificar errores sutiles en los argumentos contrarios a la fe. Los debates teológicos de la época eran complejos. Los protestantes usaban versículos bíblicos aislados para justificar sus posiciones, negaban la autoridad de la Iglesia, cuestionaban sacramentos que existían hacía siglos. Pedro necesitaba ser capaz de responder a todo eso con claridad, caridad y precisión. Y fue exactamente eso lo que su formación le proporcionó. También había una dimensión práctica en esa preparación. Pedro estudiaba los escritos de los reformadores protestantes, Lutero, Calvino, Zwinglio, no para concordar, sino para comprender. ¿Cómo puedes responder a un argumento que no conoces? ¿Cómo puedes ayudar a alguien confuso si no entiendes la fuente de la confusión? Este enfoque hizo de Pedro un debatidor formidable. Conocía los dos lados de la moneda. Sabía dónde los argumentos protestantes eran más fuertes y dónde se desmoronaban ante la tradición católica milenaria. Pero la preparación de Pedro no era solo intelectual. Cultivaba simultáneamente una vida espiritual profunda, oración diaria, meditación en las Escrituras, dirección espiritual constante. Todo esto moldeaba no solo su mente, sino su corazón. Él entendía que conocimiento sin amor es solo vanidad, que teología sin oración es solo filosofía vacía. Pedro estaba siendo forjado en el fuego de la disciplina jesuita, donde intelecto y espiritualidad caminan juntos, donde la búsqueda de la verdad y la búsqueda de Dios son inseparables. Cuando aquellos 3 años de formación intensiva llegaron a su fin, Pedro Canicio ya no era el joven estudiante que había entrado en la compañía de Jesús. Ahora era una fuerza intelectual y espiritual lista para ser desatada. Su mente estaba afilada como una espada. Su corazón ardía con el deseo de servir. Tenía las herramientas, tenía el conocimiento, tenía la fe inquebrantable. Y lo más importante, tenía la humildad de saber que toda aquella preparación no era para su propia gloria, sino para glorificar la verdad. La Iglesia necesitaba hombres así, hombres que no huyeran de las cuestiones difíciles, hombres que pudieran mirar a los ojos de un protestante confuso y responder con amor, pero sin renunciar a la verdad. Hombres que supieran que la fe católica no teme el debate honesto, porque está fundamentada en 2000 años de sabiduría espiritual acumulada. Pedro Canicio estaba listo, y Alemania, sumergida en la confusión religiosa más profunda de su historia, estaba esperándolo sin saberlo. En 1549, Pedro Canicio recibió el llamado que cambiaría el rumbo de su vida y de la historia de la Iglesia en Europa Central. El duque de Baviera, Guillermo IV, envió un pedido desesperado a los jesuitas. La situación en Alemania había llegado a un punto crítico. Diócesis enteras estaban sin obispos. Sacerdotes abandonaban sus parroquias. El pueblo católico vivía en una confusión doctrinaria absoluta, sin saber ya en qué creer. Muchos ni siquiera sabían explicar la diferencia entre ser católico o protestante. Era el caos espiritual completo, y alguien necesitaba entrar en aquel escenario devastado para reconstruir lo que parecía perdido para siempre. Ignacio de Loyola no dudó. Eligió a Pedro Canicio para liderar esta misión casi imposible. Imagine la enormidad del desafío. Un solo hombre siendo enviado para intentar restaurar la fe católica en territorios donde estaba prácticamente extinta. Ciudades que antes tenían iglesias llenas, ahora tenían templos vacíos o transformados en espacios protestantes. Generaciones enteras crecían sin catecismo, sin formación religiosa adecuada,
navegando en aguas espirituales sin brújula. Y Pedro, a los 28 años, debería enfrentar solo ese tsunami de confusión. Cuando Pedro llegó a Alemania, lo que vio confirmó todos los temores. No era solo una crisis de números o de estructura, era una crisis de identidad. Las personas no estaban solo dejando la iglesia por convicción teológica. Muchas la dejaban por pura desinformación, por falta de alguien que explicara con claridad y amor lo que la fe católica realmente enseña. Otras eran presionadas por gobernantes locales que habían abrazado el protestantismo. Familias se dividían, amistades se rompían. La religión, que debería unir, estaba destruyendo el tejido social de naciones enteras. Pero Pedro Canicio no se dejó paralizar por el tamaño del desafío. Tenía una visión clara. Superar adversidades comenzaba con educación. No servía de nada solo predicar sermones emotivos. Era necesario enseñar, formar, equipar a las personas con conocimiento sólido. Su estrategia inicial fue genial en su simplicidad: comenzar por las universidades. Si él formaba bien a los futuros líderes, sacerdotes y profesores, el impacto se multiplicaría. Fue así que Pedro asumió la cátedra de teología en la Universidad de Ingolstadt, transformándola en un faro de renovación católica. Sus clases eran diferentes a todo lo que aquellos estudiantes ya habían experimentado. Pedro no solo vertía información, explicaba, debatía, respondía a preguntas con paciencia infinita. Mostraba que la fe católica no teme cuestionamientos honestos, que cada doctrina tiene razón de ser, fundamentación bíblica e histórica. Sus alumnos salían de las clases no solo más informados, sino genuinamente inspirados. Veían en Pedro algo raro, un hombre que unía inteligencia brillante con humildad profunda, conocimiento vasto con corazón pastoral. Y esa combinación era irresistible. Pero la misión de Pedro iba mucho más allá de las aulas universitarias. Predicaba en las iglesias, visitaba comunidades distantes, aconsejaba a sacerdotes desanimados que estaban a punto de desistir. Su presencia traía esperanza renovada. Probaba con su propia vida que era posible tener fuerza para continuar incluso cuando todo parece perdido. Cada sermón, cada conversación, cada carta que escribía era un ladrillo en la reconstrucción de aquella catedral espiritual en ruinas. Pedro no estaba solo defendiendo la fe, estaba plantando semillas de un renacimiento católico que florecería en las décadas siguientes. Lo que parecía una misión imposible en 1549 comenzaba a mostrar sus primeros frutos. Pedro Canicio había aceptado el desafío más difícil que un jesuita podría recibir, y estaba probando que con preparación sólida, estrategia inteligente y confianza absoluta en la providencia divina, hasta lo imposible se vuelve posible. La batalla estaba apenas comenzando, pero el guerrero estaba en el campo, luchando con las únicas armas que realmente transforman, la verdad y el amor. Pedro Canicio percibió algo que cambiaría todo. Las personas estaban perdiendo la fe no por mala voluntad, sino por pura ignorancia. Padres católicos no conseguían explicar a sus hijos por qué creían en lo que creían. Jóvenes hacían preguntas simples sobre la doctrina y no encontraban respuestas claras. Sacerdotes, sobrecargados y mal preparados, no tenían materiales adecuados para enseñar. La solución estaba clara en la mente brillante de Pedro. Era necesario crear una herramienta de educación católica tan buena, tan clara, tan accesible, que cualquier persona pudiera aprender y enseñar la fe. Y fue exactamente eso lo que él hizo. En 1555, Pedro publicó su obra maestra, la Summa Doctrinae Christianae, un catecismo que revolucionaría la educación católica en Europa. Pero el genio de Pedro estaba en los detalles. No creó solo un libro. Creó 3 versiones diferentes del mismo catecismo, cada una adaptada para un público específico. Había la versión grande y detallada para teólogos y estudiosos, repleta de argumentos profundos y referencias eruditas. Había la versión media para el público general, con lenguaje accesible pero contenido sólido. Y había la versión pequeña para niños, con explicaciones simples, pero teológicamente correctas. Nadie había pensado en esto antes
con tanta claridad pedagógica. La innovación de Pedro era revolucionaria para aquella época. Él organizó el contenido en preguntas y respuestas, haciendo el aprendizaje natural y progresivo. No usaba lenguaje rebuscado o términos complicados sin necesidad. Cada página respiraba claridad y amor pastoral. Pedro sabía que estaba escribiendo para personas reales, con dudas reales, en situaciones reales de confusión, y esa empatía transparentaba en cada línea. El catecismo no era un tratado frío de teología, era una guía amiga, un mapa confiable para quien estaba perdido en medio de la tormenta religiosa de la época. El impacto fue inmediato y abrumador. En pocos años, el catecismo de Pedro Canicio se esparció por toda Europa Central como fuego en paja seca. Fue traducido a 15 idiomas diferentes. Alcanzó más de 400 ediciones a lo largo de los siglos. Millones de católicos aprendieron su fe a través de aquellas páginas. Los padres, finalmente, tenían cómo enseñar a sus hijos. Los profesores tenían material confiable. Los sacerdotes podían preparar sermones basados en contenido teológicamente sólido. Pedro había creado no solo un libro, sino un arma literaria de alcance generacional. Familias que estaban al borde de abandonar el catolicismo por pura falta de comprensión, encontraron en el catecismo de Pedro las respuestas que buscaban. Jóvenes confusos descubrieron que la fe católica tenía fundamentos sólidos. No era solo tradición vacía. Comunidades enteras fueron fortalecidas porque finalmente tenían acceso a una enseñanza clara y sistemática. El catecismo se convirtió en el libro más leído después de la Biblia en muchas regiones de Alemania, Austria y Polonia. Pedro Canicio había logrado algo extraordinario: transformar conocimiento teológico complejo en sabiduría accesible sin perder la profundidad. Pero lo más impresionante no eran solo los números, era ver la conversión sucediendo, familia por familia, corazón por corazón. Muchos protestantes que leían el catecismo de Pedro regresaban a la Iglesia Católica, no por presión, sino por convencimiento genuino. Descubrían que muchas de las críticas al catolicismo estaban basadas en malentendidos, en distorsiones de la verdadera doctrina. Y Pedro, con su claridad cristalina y honestidad intelectual, deshacía esos nudos uno por uno. Mostraba que la fe católica no teme la luz de la razón, al contrario, resplandece aún más cuando está bien explicada. Si conoces a alguien que necesita redescubrir la fe, que tiene dudas sinceras sobre el catolicismo, o si tú mismo sientes que necesitas bases más sólidas para tu vida espiritual, recuerda la lección de Pedro Canicio. El conocimiento verdadero transforma. La educación católica bien hecha no es solo información, es formación de vida. Y así como el catecismo de Pedro salvó a una generación entera de la confusión religiosa, el conocimiento profundo de nuestra fe puede salvar familias hoy. Este es el legado duradero de un hombre que entendió que enseñar bien es una de las mayores formas de amor. Escribir catecismos era solo una parte de la misión de Pedro Canicio. Él sabía que los libros solos no bastan. Era necesario estar presente, mirar a los ojos de las personas, escuchar sus dolores, responder sus preguntas cara a cara. Y fue exactamente eso lo que Pedro hizo durante décadas. Viajó incansablemente por toda Europa Central, predicando miles de sermones y conferencias que tocaron profundamente el corazón de multitudes. Su voz resonó en catedrales llenas, en pequeñas capillas de aldeas, en universidades, en palacios y en plazas públicas. Donde había confusión, Pedro llevaba claridad. Donde había desánimo, él llevaba esperanza renovada. Los territorios que Pedro recorrió forman un mapa impresionante de dedicación. Alemania, Austria, Suiza, Polonia, Bohemia. Él no se instalaba cómodamente en un solo lugar. Viajaba a caballo, enfrentaba carreteras malas, climas extremos, riesgos constantes. Dormía donde podía, comía lo que le ofrecían, pero nunca dejaba de cumplir sus compromisos de predicación. Era común que Pedro predicara varias veces en el mismo día, en lugares diferentes, para públicos completamente distintos. Su energía parecía inagotable,
porque provenía de una fuente más profunda que el entusiasmo humano. Venía de la certeza de estar cumpliendo su propósito de vida. Lo que hacía la predicación de Pedro tan poderosa era su método único. No gritaba, no usaba manipulación emocional, no apelaba al miedo. Su fuerza residía en la claridad cristalina de los argumentos y en el conocimiento profundo de las Escrituras. Pedro podía citar de memoria cientos de pasajes bíblicos, contextualizar cada versículo, mostrar cómo todo se conectaba en la gran narrativa de la salvación. Cuando alguien lo cuestionaba usando la Biblia, Pedro respondía con la propia Biblia, pero de forma tan completa y fundamentada que los argumentos contrarios simplemente se desmoronaban ante la verdad. Las conversiones documentadas que sucedieron a través de la predicación de Pedro son testimonio transformador del poder de la palabra bien proclamada. Protestantes que iban a sus sermones solo para confrontarlo, salían cuestionando sus propias convicciones. Católicos confusos que estaban al borde de abandonar la fe recuperaban la certeza y la paz interior. Había algo en la manera como Pedro hablaba que desarmaba las defensas. Combinaba conocimiento impresionante con humildad genuina, verdad firme con caridad pastoral. No era arrogante, no despreciaba a quien discordaba de él. Trataba a cada persona como alguien que merecía respeto y honestidad intelectual. Los debates públicos eran particularmente notables. Líderes protestantes frecuentemente lo desafiaban a discusiones teológicas abiertas, esperando avergonzarlo o exponer supuestas contradicciones católicas. Pero Pedro aceptaba cada desafío con serenidad. Conocía no solo la doctrina católica, sino también todos los argumentos protestantes en sus mínimos detalles. Citaba a Lutero, Calvino y otros reformadores con precisión, luego mostraba dónde sus razonamientos fallaban ante la tradición milenaria de la Iglesia. Muchas de estas discusiones terminaban no con vencedores y perdedores, sino con personas sinceras, reconociendo que habían juzgado mal el catolicismo por falta de información adecuada. Pero Pedro no predicaba solo para convertir protestantes. Predicaba también para fortalecer a católicos que estaban cansados, desanimados, listos para rendirse. Sus palabras traían fuerza para continuar cuando todo parecía perdido. Hablaba de la fidelidad de Dios a través de los siglos, de la sabiduría acumulada en la tradición de la Iglesia, de la intercesión de los santos que no nos abandonan. Y las personas salían de sus sermones renovadas, listas para enfrentar un día más, una semana más, un año más de dificultades. Pedro Canicio era un predicador incansable porque entendía que cada sermón podía ser el momento en que alguien encontraría la respuesta que buscaba hacía años. La voz que resonó por décadas en las tierras germánicas no hablaba solo de doctrinas abstractas. Hablaba de una fe viva, de una relación real con Dios, de una iglesia que existe para acoger, enseñar y santificar. Pedro probó que la predicación fundamentada en la verdad, temperada con amor y sustentada por la vida espiritual profunda del predicador, tiene un poder transformador que atraviesa siglos. Su boca proclamaba lo que su corazón vivía, y eso marcaba toda la diferencia. Pedro Canicio veía más allá del presente inmediato. Sabía que los sermones tocan corazones, los catecismos enseñan mentes, pero las instituciones educacionales transforman generaciones enteras. Si la fe católica quería no solo sobrevivir, sino florecer nuevamente en Europa Central, era necesario crear cimientos sólidos que duraran siglos. Y fue exactamente esa visión a largo plazo lo que lo llevó a una de las realizaciones más impresionantes de su vida: la fundación de colegios jesuitas por toda la región. Estos no serían solo escuelas comunes, serían centros de excelencia donde mente y alma recibirían formación de altísimo nivel. El primer colegio que Pedro estableció fue en Colonia, seguido por otros en Viena, Praga, Innsbruck, Dillingen y muchas otras ciudades. Cada fundación era una batalla en sí misma. Era necesario convencer a gobernantes de invertir recursos, encontrar profesores cualificados, desarrollar currículos que unieran rigor académico con formación espiritual, superar resistencias de grupos protestantes influyentes.
Pero Pedro no desanimaba. Tenía una convicción inquebrantable: la educación integral, que forma tanto la inteligencia como el carácter, es la inversión más valiosa que una sociedad puede hacer en su futuro. La visión educacional de Pedro era revolucionaria para aquella época. Los colegios jesuitas no aceptaban solo hijos de la nobleza. Pobres y ricos estudiaban lado a lado. El mérito intelectual importaba más que el apellido familiar. Las disciplinas iban mucho más allá de la teología. Latín, griego, retórica, filosofía, ciencias naturales, matemáticas. Pedro quería formar personas completas, capaces de pensar críticamente, argumentar con claridad, liderar con sabiduría. Pero todo esto sucedía dentro de un ambiente donde los valores cristianos permeaban cada aspecto de la vida escolar. No era educación secular con una clase de religión por semana. Era formación donde fe y razón caminaban juntas naturalmente. El impacto generacional de estos colegios fue extraordinario. Decenas de miles de jóvenes pasaron por sus aulas a lo largo de las décadas. Muchos se convirtieron en sacerdotes, obispos, teólogos que continuaron la obra de renovación católica. Otros se convirtieron en médicos, abogados, gobernantes, que llevaron los valores cristianos a sus profesiones. Familias enteras eran transformadas cuando un hijo recibía educación de calidad en un colegio jesuita. Aquel joven regresaba a casa no solo más instruido, sino más virtuoso, más consciente de su papel en el mundo, más preparado para ser luz donde quiera que estuviera. El modelo educacional jesuita que Pedro ayudó a establecer se esparció por el mundo entero. Hasta hoy, siglos después, universidades jesuitas en todos los continentes continúan formando líderes siguiendo principios similares a los que Pedro Canicio implementó. El énfasis en la excelencia académica, sin abandonar la formación espiritual, el compromiso con la justicia social, la educación que libera en lugar de solo transmitir información. Todo esto tiene raíces en el trabajo visionario de aquel jesuita incansable del siglo XVI. Pero Pedro no solo fundaba los colegios y se marchaba. Los acompañaba de cerca, visitaba regularmente, se correspondía con directores y profesores, ajustaba currículos cuando era necesario. Sabía los nombres de los alumnos más prometedores, aconsejaba a aquellos que enfrentaban dificultades, celebraba cada victoria educacional como si fuera la suya propia. Para Pedro, aquellos colegios no eran solo instituciones, eran sus hijos espirituales, lugares donde el futuro de la Iglesia estaba siendo construido ladrillo por ladrillo, clase por clase, formación por formación. El legado educacional de Pedro Canicio prueba algo fundamental. La transformación social duradera ocurre a través de la educación de calidad accesible a todos. Él no se contentó con ganar debates teológicos o escribir libros brillantes. Construyó sistemas que continuarían formando católicos convencidos mucho después de su muerte. Cada colegio era una fortaleza de sabiduría, un faro de esperanza, un lugar donde los jóvenes descubrían que fe e inteligencia no son enemigas, sino aliadas poderosas en la búsqueda por la verdad. Pedro plantó bosques educacionales cuyos árboles aún dan frutos hoy, y eso tal vez sea su mayor obra maestra. La fama de Pedro Canicio como teólogo brillante y hombre de sabiduría espiritual profunda no se restringió a aulas y púlpitos. Llegó a los pasillos del poder más alto de la Iglesia y de los imperios europeos. Y fue así que Pedro se vio desempeñando un papel que pocos santos en la historia ejercieron: consejero teológico de príncipes, emperadores, cardenales y hasta papas. Su influencia no se limitó al pueblo común. Moldeó decisiones que afectaron a naciones enteras. Ayudó a mantener a líderes políticos firmes en la fe católica en momentos de presión intensa y participó activamente del evento más importante de la renovación católica, el Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue la respuesta oficial de la Iglesia Católica a la crisis religiosa que devastaba Europa. Entre 1545 y 1563, obispos y teólogos de todo el mundo católico se reunieron para clarificar doctrinas,
reformar abusos internos y trazar el camino de la renovación. Pedro Canicio participó de las sesiones conciliares como consultor teológico, trayendo su experiencia práctica del campo de misión. Mientras otros teólogos debatían teorías abstractas, Pedro hablaba de lo que estaba sucediendo en las calles, en las familias, en las universidades. Él conocía las dudas reales de las personas porque convivía con ellas diariamente. Su contribución fue esencial para que los decretos conciliares no fueran solo textos bonitos, sino instrumentos prácticos de renovación. Pero la influencia histórica de Pedro iba más allá de las sesiones oficiales del concilio. Príncipes católicos enfrentaban presiones enormes para abrazar el protestantismo. Gobernantes protestantes controlaban vastas regiones y ofrecían ventajas políticas tentadoras para quien se aliara a ellos. Muchos líderes católicos vacilaban, calculaban, consideraban abandonar la fe de sus antepasados por conveniencia política. Fue en esos momentos críticos que Pedro Canicio se reveló indispensable. Él visitaba a esos príncipes, conversaba largamente con ellos, mostraba que los principios importan más que las ventajas temporales, fortalecía su coraje cuando flaqueaba. El emperador Fernando I de Austria fue uno de los que más dependieron del consejo de Pedro. Fernando gobernaba territorios donde católicos y protestantes vivían lado a lado en tensión constante. Una decisión equivocada podría desencadenar conflictos devastadores. Pedro lo aconsejó con una combinación rara de firmeza doctrinaria y prudencia pastoral. Mostró cómo era posible mantener la fe católica sin provocar divisiones innecesarias, cómo defender la verdad sin destruir la paz social. La sabiduría espiritual de Pedro ayudó a Fernando a navegar por aguas políticas traicioneras sin naufragar. Cardenales y obispos también buscaban la orientación de Pedro. Reconocían en él algo que muchos eruditos no poseían: conocimiento teológico profundo unido a un sentido práctico agudo. Pedro no vivía en una torre de marfil académica. Entendía de gente, de política, de economía, de cómo las decisiones eclesiásticas impactaban la vida real de las personas. Sus cartas de consejo eran verdaderas obras maestras de sabiduría, equilibrando idealismo espiritual con realismo pragmático. Sabía cuándo ser firme y cuándo ser flexible, cuándo insistir en principios y cuándo ceder en cuestiones secundarias. Lo que hace esta dimensión de la vida de Pedro aún más impresionante es que jamás buscó poder o influencia. No hacía lobby político, no manipulaba entre bastidores, no buscaba favores. Su autoridad venía exclusivamente de la reconocida integridad de su vida y de la profundidad de su conocimiento. Príncipes y papas lo escuchaban porque sabían que Pedro no tenía agenda personal. Él quería solo el bien de la Iglesia y la salvación de las almas. Esta pureza de intención daba a sus palabras un peso que ningún cargo oficial podría conferir. Pedro Canicio probó que la santidad y la influencia política no son incompatibles cuando la segunda está al servicio de la primera. Usó su acceso a los poderosos no para beneficio propio, sino para mantener estructuras enteras fieles a la fe católica. ¿Cuántas diócesis permanecieron católicas porque un príncipe siguió el consejo de Pedro? ¿Cuántas decisiones conciliares fueron mejoradas por su perspectiva práctica? ¿Cuántas almas fueron salvadas porque líderes políticos mantuvieron sus tierras en obediencia a Roma? La influencia en los poderosos multiplicó exponencialmente el impacto de Pedro, probando que la sabiduría espiritual genuina encuentra espacio incluso en los lugares más improbables. Incluso en los últimos años de vida, Pedro Canicio no disminuyó el ritmo. A los 70 años, cuando la mayoría de las personas ya se habría jubilado, él continuaba predicando, escribiendo, aconsejando, enseñando. Su energía parecía imposible para alguien de aquella edad, pero venía de una fuente que no envejece: la fe inquebrantable y el amor profundo por la misión que Dios le había confiado. Pedro trabajaba como si cada día fuera una oportunidad preciosa que no podía ser desperdiciada. Y de hecho lo era. Él sabía que el tiempo en esta tierra es limitado,
pero el impacto de una vida bien vivida atraviesa siglos. Fue en Friburgo, en Suiza, donde Pedro pasó sus últimos años. Incluso allí, lejos de los grandes centros donde había trabajado durante décadas, continuó su ministerio. Estableció un colegio jesuita más, orientó a jóvenes religiosos, escribió cartas a amigos esparcidos por toda Europa. Su correspondencia de aquel periodo revela a un hombre en paz consigo mismo, satisfecho no por arrogancia, sino por la certeza de haber cumplido fielmente lo que le fue pedido. Pedro no temía a la muerte. La veía como la conclusión natural de una jornada extraordinaria, el momento de finalmente descansar después de una carrera bien completada. La enfermedad final llegó en diciembre de 1597. Pedro tenía 76 años y su cuerpo, después de décadas de viajes extenuantes y trabajo incansable, finalmente comenzó a ceder. Pero incluso en los momentos de mayor fragilidad física, su lucidez y serenidad impresionaban a quien lo visitaba. Recibía los sacramentos con devoción, bendecía a los cohermanos más jóvenes, agradecía a Dios por la vida que había vivido. El día 21 de diciembre, fiesta de Santo Tomás Apóstol, Pedro Canicio entregó su alma al Creador. El paso fue tranquilo, sin agonía, como quien simplemente se duerme después de un día productivo. La noticia de su muerte se esparció rápidamente y el luto fue profundo en toda Europa Central. Miles de personas debían su fe católica, directa o indirectamente, a aquel hombre. Generaciones enteras habían aprendido el catecismo a través de sus libros. Incontables familias permanecieron unidas en la fe porque Pedro las había fortalecido en los momentos de duda. El reconocimiento de su santidad fue inmediato entre el pueblo, aunque la Iglesia, en su sabiduría, tardara tiempo para los procesos oficiales. Pedro fue beatificado en 1864 por el Papa Pío IX y canonizado en 1925 por el Papa Pío XI, quien en el mismo acto lo declaró doctor de la Iglesia, título reservado a los mayores maestros de la fe católica. Los números del legado de Pedro son asombrosos. Más de 400 ediciones de sus catecismos publicadas a lo largo de los siglos, traducidas a 15 idiomas, alcanzando decenas de millones de lectores, decenas de colegios jesuitas fundados por él o bajo su inspiración directa, formando cientos de miles de estudiantes, miles de sermones predicados, incontables conversiones documentadas, cientos de líderes políticos y religiosos aconsejados. Pero además de los números hay algo aún más impresionante, el impacto generacional imposible de cuantificar. ¿Cuántas vocaciones religiosas nacieron de la lectura de sus textos? ¿Cuántos matrimonios católicos permanecieron fieles porque los cónyuges aprendieron su fe a través de los colegios que él fundó? ¿Cuántos niños recibieron educación católica sólida gracias al sistema educacional que él estableció? Pedro Canicio salvó el catolicismo en Alemania. Esta afirmación, que podría sonar exagerada, es reconocida por historiadores serios, católicos o no. Cuando él llegó a aquellas tierras en 1549, la fe católica estaba prácticamente extinta. Cuando murió en 1597, había una red sólida de instituciones, una generación bien formada de católicos convencidos y un futuro garantizado para la Iglesia en aquella región. Un solo hombre, a través de preparación intelectual sólida, dedicación incansable y santidad genuina, cambió el curso de la historia religiosa de naciones enteras. Ese es el poder de una vida totalmente entregada al propósito que Dios revela. El ejemplo de vida que Pedro dejó trasciende su tiempo y contexto. Él nos muestra que las crisis, por mayores que sean, no tienen la última palabra, que la educación transformadora es inversión eterna, que el conocimiento profundo de la fe no es lujo intelectual, sino necesidad vital, que una persona preparada, comprometida y guiada por Dios puede realizar lo imposible. Pedro Canicio ahora intercede en el cielo por catequistas, educadores, escritores católicos y por todos los que defienden la fe en tiempos difíciles. Su legado eterno continúa vivo cada vez que alguien enseña el catecismo con claridad,
cada vez que un joven recibe formación integral, cada vez que la verdad católica es proclamada con amor y competencia. La historia de San Pedro Canicio no es solo una biografía inspiradora del pasado. Es un espejo que refleja desafíos sorprendentemente actuales. Él vivió en una época donde la confusión religiosa era absoluta, donde las familias se dividían a causa de la fe, donde las personas no sabían ya en qué creer. ¿Suena familiar? Vivimos hoy en tiempos donde parientes abandonan la iglesia, donde amigos cuestionan doctrinas fundamentales, donde la desinformación sobre el catolicismo se esparce más rápido que la verdad. Pedro Canicio enfrentó exactamente eso en el siglo XVI, y la manera como respondió al desafío contiene lecciones vitales para cada uno de nosotros hoy. La primera lección central que Pedro nos deja es clara. El conocimiento profundo de la propia fe no es opcional. ¿Cuántos católicos hoy no consiguen explicar por qué creen en lo que creen? ¿Cuántos se sienten despreparados cuando alguien cuestiona la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la intercesión de los santos o la autoridad del Papa? Pedro Canicio dedicó años estudiando, preparándose, equipándose intelectualmente. Él entendía que las buenas intenciones sin conocimiento sólido son insuficientes. Si quieres defender tu fe, transmitirla a tus hijos o simplemente vivir con más seguridad espiritual, necesitas estudiar. Leer el catecismo, estudiar las escrituras, aprender la historia de la iglesia. Esa inversión transforma vidas. La segunda lección es sobre la educación como instrumento de renovación. Pedro no solo predicó, construyó escuelas, no solo enseñó a adultos, formó a niños. Él sabía que la transformación duradera ocurre a través de la educación de calidad. Para nosotros hoy, esto significa valorar la catequesis de nuestros hijos, apoyar escuelas católicas cuando sea posible, crear ambientes familiares donde la fe sea discutida naturalmente. Significa también que los padres necesitan ser los primeros catequistas de los hijos. No puedes tercerizar completamente la formación religiosa de los niños. Pedro nos enseña que la educación católica comienza en casa y se extiende a instituciones que comparten los mismos valores. La tercera lección es sobre la perseverancia en tiempos de crisis. Cuando Pedro llegó a Alemania, la situación parecía perdida. La mayoría habría desistido antes de comenzar, pero él tuvo fuerza para continuar día tras día, año tras año, década tras década. No hubo resultados espectaculares inmediatos. Fue trabajo lento, constante, fiel. Muchos católicos hoy se sienten desanimados. Ven a la iglesia enfrentando escándalos, números de practicantes disminuyendo, hostilidad cultural creciente. La tentación es abandonar el barco, pero Pedro nos muestra que justamente en los momentos más sombríos, la fidelidad de unos pocos mantiene la llama encendida hasta que la luz vuelva a brillar con fuerza total. La cuarta lección es sobre usar nuestros talentos intelectuales para servir. Pedro tenía una mente privilegiada. Podría haberse convertido en un académico famoso, acumulado riquezas a través de su reputación, vivido cómodamente. Pero él eligió poner toda su inteligencia al servicio de la misión de la Iglesia. Cada uno de nosotros tiene dones únicos, talentos específicos, habilidades que pueden servir al reino de Dios. Algunos tienen el don de la palabra, otros de la escritura, otros de la organización, otros de la enseñanza. La pregunta que Pedro nos hace es, ¿estás usando tus talentos para propósitos eternos o solo para ganancias temporales? ¿Tu inteligencia está al servicio de qué? ¿Tus habilidades están construyendo algo que permanecerá? También hay una lección profunda sobre la esperanza renovada. Pedro vivió para ver frutos de su trabajo, pero muchos solo aparecieron décadas después de su muerte. Él plantó sabiendo que otros cosecharían. Trabajó sin garantías de éxito visible, confió en que Dios multiplicaría sus esfuerzos de maneras que él ni imaginaba. Esta es la fe inquebrantable que necesitamos hoy, hacer nuestra parte con excelencia, independientemente de ver resultados inmediatos. Catequizar a aquel niño aunque parezca desinteresado, conversar con aquel familiar alejado aunque se resista,
defender la verdad católica en las redes sociales, aunque pocos den me gusta. Pedro nos enseña que la fidelidad importa más que el éxito aparente. San Pedro Canicio, doctor de la Iglesia, patrono de los catequistas y de Alemania, ruega por nosotros. Intercede especialmente por los educadores católicos que forman mentes y corazones hoy, por los padres que luchan por transmitir la fe a sus hijos en un mundo hostil, por los apologetas que defienden la verdad católica en ambientes cada vez más seculares, por todos los que sienten el llamado a ser defensores de la fe en el siglo XXI. Que su sabiduría espiritual nos inspire, su perseverancia nos fortalezca, y su ejemplo nos muestre que una vida dedicada al conocimiento y proclamación de la verdad católica nunca es desperdiciada. Deja en los comentarios cuál de estas lecciones de San Pedro Canicio tocó más tu corazón hoy. Tu respuesta puede inspirar a otras personas que también buscan paz interior y propósito de vida a través de la fe.